Summa Theologica, parte segundo, AE. Cuestión 30. La misericordia. Corresponde a continuación el tema de la misericordia. Sobre él se pueden formular 4 preguntas. El mal. ¿Es causa de la misericordia en aquel hacia el que la sentimos? ¿De qué cosa sentimos misericordia? La misericordia, ¿es virtud? ¿Es la mayor de las virtudes? Artículo 1. ¿Es el mal el motivo propio de la misericordia? Lat. Objeciones por las que parece que el mal no es el motivo propio de la misericordia. 1. Como queda expuesto, Genova 1. 1Q 6. La culpa es mayor mal que la pena. Ahora bien, la culpa no incita a la misericordia, antes bien provoca indignación. Por tanto, el mal no es incentivo de la misericordia. Tú, lo cruel y despiadado parece que implica la cumbre del mal. Pues bien, dice el filósofo en segundo red, que lo inhumano es distinto de lo lastimoso e impide la misericordia. Luego el mal, en cuanto tal, no es motivo de misericordia. 3. Los indicios de males no son verdaderos males. Ahora bien, los indicios de mal excitan la misericordia, según el filósofo en segundo red. Por tanto, el mal, en cuanto tal, no incita a la misericordia. Contra esto, está el testimonio del Damasceno, en el segundo libro, de que la misericordia es una especie de tristeza. Ahora bien, el mal es ocasión de tristeza. Luego es también motivo de misericordia. Respondo, según San Agustín en Numes de Sibu, Dei, la misericordia es la compasión que experimenta nuestro corazón ante la miseria de otro, sentimiento que nos compele, en realidad, a socorrer, si podemos. La palabra misericordia significa, efectivamente, tener el corazón compasivo por la miseria de otro. Pues bien, la miseria se opone a la felicidad, y es esencia de la bienaventuranza o felicidad tener lo que se desea, ya que, en expresión de San Agustín, entre sere de trin, es bienaventurado el que posee lo que quiere y nada malo quiere. La miseria, empero, consiste en sufrir lo que no se quiere. Pero hay 3 maneras de querer alguna cosa. Primera, por deseo natural, como el hombre quiere ser y vivir. Segunda, desear algo por elección premeditada. Tercera, querer una cosa no directamente en sí misma, sino en su causa, como de quien apetece ingerir cosas nocivas. Decimos que, en cierta manera, quiere enfermar. Así, pues, desde el punto de vista de la miseria, el motivo específico de la misericordia es, en primer lugar, lo que contraría al apetito natural del que desea, es decir, los males que arruinan y contristan, y cuyo objeto contrario desea el hombre. Por eso dice el filósofo en red, y la misericordia es una tristeza por el mal presente, que arruina y entristece. En segundo lugar, los males de que acabamos de hablar incitan más a misericordia si se oponen a una elección voluntaria libre. Por eso afirma allí mismo el filósofo que son más dignos de compasión los males cuya causa es la fortuna. Por ejemplo, cuando sobreviene un mal donde se esperaba un bien. Finalmente, son aún más dignos de compasión los males que contradicen en todo a la voluntad. Es el caso de quien buscó siempre el bien y sólo le sobrevienen males. Por eso dice también el filósofo en el mismo libro que la misericordia llega a su extremo en los males que alguien sufre sin merecerlo. A las objeciones, 1. La culpa es, por su propia naturaleza, voluntaria. En ese sentido es objeto no de misericordia, sino de castigo. Mas dado que la culpa puede ser, en cierto modo, pena, o sea, en cuanto lleva anejo algo que es contra la voluntad del pecador, en ese sentido puede inspirar también misericordia. Bajo este aspecto tenemos sentimientos de piedad y compasión hacia los pecadores, como escribe San Gregorio en una homilía. La verdadera justicia no provoca desdén, sino compasión, y en San Mateo 9:36 leemos que viendo Jesús las turbas, tuvo misericordia de ellas, porque estaban fatigados y decaídos, como ovejas sin pastor. Dado que la misericordia es compasión de la miseria ajena, en el sentido propio de la palabra se tiene en relación con los demás, no consigo mismo, a no ser por cierta analogía, como ocurre también con la justicia, y en tanto se consideren en el hombre diversas partes como consta en Mbe Ethic.
En este sentido leemos en Eclo 30:24, Tú que agradas a Dios, ten misericordia de tu alma. Por tanto, así como, propiamente hablando, en relación con nosotros mismos no se da misericordia, sino dolor. Por ejemplo, si padecemos algo cruel, así también, si hay personas tan íntimamente unidas a nosotros, que son como algo nuestro, cuales son hijos o parientes, no les tenemos misericordia en sus desgracias, sino que más bien nos condolemos de sus infortunios como si fueran propios. En este sentido, hay que interponer las palabras del filósofo. Lo cruel ahuyenta la misericordia. 3. Así como la esperanza y el recuerdo de bienes producen deleite en nosotros, del mismo modo entristece la expectación y el recuerdo de males, aunque no tanto como la sensación de los presentes. De aquí que las señales de males, por el hecho de evocar como presentes males, universales, nos mueven a conmiseración. Artículo 2. ¿La razón de ser misericordioso son los defectos de quien se compadece? Lat. Objeciones por las que parece que los defectos de quien se compadece no son la causa de ser misericordioso. 1. Tener misericordia es propio de Dios, y por eso leemos en la Escritura, Sal 144:9. Sus misericordias campean entre todas sus obras. Ahora bien, en Dios no hay en absoluto defecto, luego los defectos no pueden ser el motivo de la misericordia. Si el motivo de ser misericordioso fueran los defectos, los más misericordiosos deberían ser los más necesitados, y no es así. El filósofo en efecto escribe en Gusret que quienes han perdido todo no tienen compasión. Parece, pues, que la misericordia no se explica por los defectos de quien es misericordioso. 3. Sufrir un ultraje acusa defecto. Pues bien, escribe allí mismo el filósofo que quienes están afrentados no tienen misericordia. Por tanto, no es causa de la misericordia el defecto de quien se compadece. Contra esto, está el hecho de que la misericordia es cierto tipo de tristeza. Ahora bien, el defecto es motivo de tristeza, y por esa razón, quienes con más frecuencia caen en ella son los débiles. Como queda expuesto. 1 Sudoske 42:3. Luego la razón de ser misericordioso son los defectos propios. Respondo. Siendo la misericordia compasión de la miseria ajena, como queda dicho. 1. Siente misericordia quien se duele de la miseria de otro. Ahora bien, lo que nos entristece y hace sufrir es el mal que nos afecta a nosotros mismos, y en tanto nos entristecemos y sufrimos por la miseria ajena, en cuanto la consideramos como nuestra, esto acaece de dos modos. Primero, por la unión afectiva producida por el amor. Efectivamente, quien ama considera al amigo como a sí mismo y hace suyo el mal que él padece, por eso se duele del mal del amigo cual si fuera propio. Por esa razón, en Neys Ethic destaca el filósofo, entre los sentimientos de amistad, condolerse del amigo, y el apóstol por su parte, exhorta en Rom 12:15 a gozar con los que se gozan, llorar con los que lloran. Otro modo es la unión real que hace que el dolor que afecta a los demás esté tan cerca que de él pase a nosotros. Por eso escribe el filósofo en segundo Red, que los hombres se compadecen de sus semejantes y allegados, por pensar que también ellos pueden padecer esos males. Ocurre igualmente que los más inclinados a la misericordia son los ancianos y los sabios, que piensan en los males que se ciernen sobre ellos, lo mismo que los asustadizos y los débiles. A la inversa, no tienen tanta misericordia quienes se creen felices y tan fuertes como para pensar que no pueden ser víctimas de mal alguno. En consecuencia, el defecto es siempre el motivo de la misericordia, sea que por la unión se considere como propio el defecto ajeno, sea por la posibilidad de padecer lo mismo. A las objeciones, 1. Dios no tiene misericordia sino por amor, al amarnos como algo suyo. 2. Quienes han llegado a males extremos no temen sufrir aún más, y por eso no tienen misericordia. Algo semejante les ocurre a quienes son víctimas de un temor excesivo. La ansiedad les absorbe hasta el extremo de no prestar atención a la miseria ajena. 3. Quienes están dispuestos al ultraje, o por haber recibido afrenta o por estar dispuesto a inferirla,
Se sienten impulsados a la ira y a la audacia, pasiones viriles que exaltan el ánimo de los hombres hacia lo difícil. Por eso se desvanece en el hombre la idea de que pueda padecer nada en el futuro. De ahí que esos tales, mientras están con ese temple, no tienen misericordia, conforme a lo que leemos en Prov 27:4. No saben de misericordia ni la ira ni el arrebatado furor. Por la misma razón, tampoco tienen misericordia los soberbios, que desprecian a los demás y les tienen por malos. Por eso juzgan que justamente sufren lo que están pasando. Y así dice también San Gregorio, en una homilía, que la falsa justicia, es decir, la de los soberbios, no tiene compasión, sino desdén. Artículo 3. ¿Es virtud la misericordia? Lat. Objeciones por las que parece que la misericordia no es virtud. 1. Lo principal de la virtud es la elección, como demuestra el filósofo en el libro Étic, y esta es el deseo de lo que ha sido objeto de deliberación, como él mismo dice. No puede, pues, llamarse virtud lo que impide la deliberación. Ahora bien, la misericordia impide la deliberación, a tenor de lo que escribe Salustio. Los hombres que se ocupan de asuntos dudosos no deben estar influidos ni por la ira ni por la misericordia. No dan fácilmente con la verdad cuando intervienen esas pasiones. Por tanto, la misericordia no es virtud. Nada contrario a la virtud es laudable. Pues bien, la némesis es contraria a la misericordia, como escribe el filósofo en el segundo red, afirmando por otra parte en segundo red que es pasión laudable. En conclusión, la misericordia no es virtud. El gozo y la paz no son virtudes especiales, porque se siguen de la caridad, como queda expuesto Q 228 Q 29 pero la misericordia se sigue también de la caridad, ya que por ella lloramos con quienes lloran y gozamos con quienes gozan. Rom 12:15. Por tanto, la misericordia no es virtud especial. Finalmente, la misericordia, por pertenecer a la potencia apetitiva, no es virtud intelectual, no es virtud teologal, ya que no tiene a Dios por objeto, tampoco es virtud moral, ya que no versa sobre actos que atañen a la justicia, ni sobre las pasiones, ya que no figura entre los 12 medios justos de que habla el filósofo en Dus Ethic, por tanto no es virtud. Contra esto está la afirmación de San Agustín en Numemeno Decibe, Dei. Nunca mejor habló Cicerón, ni más humanamente, ni mejor acomodado al sentir de los piadosos, que cuando en alabanza de César dijo: ninguna de tus virtudes es ni más grata ni más admirable que tu misericordia. Luego, la misericordia es virtud. Respondo, la misericordia entraña dolor por la miseria ajena. Pero a este dolor se le puede denominar, por una parte, movimiento del apetito sensitivo, en cuyo caso la misericordia es pasión, no virtud. Se le puede denominar también movimiento del apetito intelectivo. En cuanto siente repulsión por el infortunio ajeno, tal afección puede ser regida por la razón, y, regida por la razón, puede quedar encausado a su vez el movimiento del apetito inferior. Por eso escribe San Agustín en Nome Deciv, Dei. Este movimiento del alma, es decir, la misericordia, sirve a la razón cuando de tal modo se practica la misericordia que queda a salvo la justicia, sea socorriendo al indigente, sea perdonando al arrepentido. Y dado que la esencia de la virtud está en regular los movimientos del alma por la razón, como queda expuesto 1-2 Kia 56a 4Q 4Q 60 Fanta 66-4, hay que afirmar que la misericordia es virtud. A las objeciones, 1. Las palabras de Salustio hay que entenderlas en el sentido de la misericordia en cuanto pasión no regida por la razón. En ese sentido pone, en efecto, obstáculos a la deliberación de la razón, haciéndola desviarse de la justicia. El filósofo habla allí de la misericordia y de la némesis como pasiones. Como tales, una y otra, en efecto, son contrarias por el modo de enjuiciar los males ajenos. El misericordioso se duele por creer que no se merecen esos males. El nemésico, por su parte, se complace porque considera que son sufrimientos merecidos, y se contrista si a los indignos les salen las cosas bien,
Y ambas cosas son laudables y proceden de la misma raíz, dice allí mismo el filósofo. Pero hablando con propiedad, lo contrario a la misericordia es la envidia, según veremos en otro lugar. Q. 36a. 3 Tra. El gozo y la paz no añaden nada a la razón de bien, objeto de la caridad. Por eso no requieren otras virtudes que ella, pero la misericordia implica una razón especial de bien, o sea, la miseria de aquel a quien compadece. For. La misericordia, en cuanto virtud, es virtud que versa sobre las pasiones y se reduce al justo medio llamado némesis, porque, se dice, proceden del mismo sentimiento. Sin embargo, para el filósofo estos medios no son virtudes, sino pasiones, porque incluso en cuanto pasiones son laudables. Con todo, nada impide que provengan de algún hábito electivo, y en este sentido merecen el nombre de virtud. Artículo 4. ¿Es la misericordia la mayor de las virtudes? Lat. Objeciones por las que parece que la misericordia es la mayor de las virtudes. 1. Parece que a la virtud corresponde sobre todo el culto divino. Pues bien, la misericordia es preferida al culto, a tenor de las palabras de Oseas 6,6, referidas en San Mateo 12,7. Misericordia quiero y no sacrificio. Luego la misericordia es la mayor de las virtudes. Du. Sobre el texto del apóstol en 1 Tim 4,8. La piedad es útil para todo. Comenta la glosa. La doctrina cristiana en su totalidad se resume en estas palabras: misericordia y piedad. Ahora bien, la doctrina cristiana abarca toda virtud, por tanto, la misericordia es la suma de toda virtud. 3. La virtud hace bueno al que la tiene. Por eso tanto mejor será la virtud cuanto más semejante a Dios hace al hombre, dado que el hombre es mejor por ser más semejante a Dios. Pues bien, esto lo hace de forma excelente la misericordia, ya que la Escritura, en el Sal 144:9, afirma de Dios que sus misericordias campean entre todas sus obras. Por eso en San Lucas 6:36 dice también el Señor: Sed misericordiosos como misericordioso es vuestro Padre. En consecuencia, la misericordia es la mayor de las virtudes. Contra esto está el testimonio del apóstol en Col 3:12: Revestios como amados de Dios, de entrañas de misericordia, añadiendo luego 14 sobre todo tened caridad. Luego la misericordia no es la mayor de las virtudes. Respondo. Una virtud es suprema de dos maneras. La primera, en sí misma. La segunda, en relación con quien la tiene. En sí misma, la misericordia es, ciertamente, la mayor. A ella, en efecto, le compete volcarse en los otros, y lo que es más aún, socorrer sus deficiencias. Esto, en realidad, es lo peculiar del superior. Por eso se señala también, como propio de Dios, tener misericordia, y se dice que en ella se manifiesta de manera extraordinaria su omnipotencia. Con relación al sujeto, la misericordia no es la máxima, a no ser que sea máximo quien la posee, no teniendo a nadie sobre sí, y a todos por debajo. Para quien tiene a otro por encima, le es cosa mayor y mejor unirse a él que socorrer las deficiencias del inferior. Por tanto, con relación al hombre, que tiene a Dios por encima de sí, la caridad, uniéndole a él, es más excelente que la misericordia con que socorre al prójimo, pero entre todas las virtudes que hacen referencia al prójimo, la más excelente es la misericordia, y su acto es también el mejor. Efectivamente, atender a las necesidades de otro es, al menos bajo ese aspecto, lo peculiar del superior y mejor. A las objeciones 1. Los sacrificios y ofrendas, que forman parte del culto divino, no son para Dios en sí mismo, sino para nosotros y para el prójimo. Dios, en efecto, no tiene necesidad de ellos, y quiere que se los ofrezcamos por nuestra devoción y la utilidad del prójimo. Por eso, la misericordia, que acude en ayuda de las necesidades del prójimo, es un sacrificio más acepto a Dios, en cuanto que presta una utilidad más inmediata al prójimo, a tenor de lo que leemos en la Escritura en Heb 13:16. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Tu
Toda la vida cristiana se resume en la misericordia en cuanto a las obras exteriores, pero el sentimiento interno de la caridad que nos une a Dios está por encima tanto del amor como de la misericordia hacia el prójimo. 3. La caridad nos hace semejantes a Dios uniéndonos a Él por el afecto. Por eso es mejor que la misericordia, que nos hace semejantes a Él en el plano del obrar.